Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 5:30 a 6 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. ¡Únete! Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Mantente informado de todos los eventos que Camino Extremo tiene para ti, entrando en la aplicación Camino Extremo, en el apartado Anuncios, o dando clic en el botón que se encuentra en la página www.caminoextremo.org. No te los pierdas. Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. ¡Continuamos! ¿Cómo están, hermanos y hermanas de Camino Extremo? Qué gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Y le damos gracias a Dios porque hemos estado unidos ahora también a través de la oración. Esas oraciones de los miércoles, estas oraciones también de la Santa Cena, de este miércoles pasado que estuvo hermosísima y que la presencia de Dios se sentía y que hubo una tremenda unidad en la iglesia. Todos desde nuestra casa, pero unidos en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Las veladas de oración, hermano, una bendición que podamos estar juntos en armonía. Y fíjese que anunciábamos en esa Santa Cena acerca de que se iba a volver a unir ese equipo de intercesión. Quiero contarle que antes de que esto sucediera de la pandemia, cuando había una reunión, ya sea el sábado o el domingo, un grupo de intercesión está orando por los nuevos, está orando por los que van a recibir la palabra, porque la presencia de Dios está ahí. Y a ese grupo, a ese ministerio se le llama grupo de intercesión. Bueno, entonces ese grupo va a volver a estar unidos en oración. Pero cuando anunciamos esto en la Santa Cena, un hermano edecán llamó allá a las oficinas y dijo, oiga, como está ahorita el ministerio de decanes, pues no está en servicio por la pandemia, yo quiero entrar también a ese ministerio de intercesión que va a estar haciéndose reuniones los sábados a la misma hora como antes era, que durante la reunión había oración. Bueno, de la misma manera va a seguir haciendo. A las 6:30 de la tarde va a haber oración, todos juntos de intercesión. Y van a orar por las listas de aquellas personas que han mandado su necesidad de salud, de trabajo, familiar. Y vamos a estar orando por ellos y va a ser algo impresionante. Entonces este hermano edecán decía, oiga, pues mientras yo no estoy, yo tengo mucho deseo de seguir sirviendo a Dios y me quiero anotar también a ese ministerio
de intercesión. Y entonces decíamos, bueno, vamos a hacer extensivo. Yo sé que hay muchos hermanos que son y hermanas que son bien servidores de Cristo y de los hermanos y las hermanas en Camino Extremo. Y que ahora, pues esos servicios y esos ministerios, muchos están ahorita cerrados por la pandemia, porque pues no hay reuniones presenciales. Y entonces probablemente ahí pueda haber hermanos, hermanas de decanes, puede haber hermanos, hermanas, quizá del ministerio de niños, maestros, puede haber hermanos, hermanas de alabanza que dijeran, me urge servir, yo quiero servir a Cristo y necesito estar en servicio al Señor. Bueno, le voy a pedir a ustedes que estaban en alguno de esos ministerios y que ahorita no están en servicio por la misma cuestión de la pandemia, mande usted un mail a oración@caminoextremo.org. Caminoextremo.org, y ese mail se lo va a contestar el pastor Javier Chavarría, que le va a estar diciendo cómo va a estar organizado y lo que usted tiene que hacer para servir a Dios ahí desde su casa, pero va a estar usted orando, va a tener usted listas de oración y va usted a participar en reuniones donde usted también va a estar orando, siguiendo la oración y también dirigiendo la oración, y va a haber oración, hermano, por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. La oración es lo que sostiene al ministerio, hermanos. No hay unción sin oración, pero Camino Extremo es una iglesia de oración impresionante. Yo conocí una iglesia de oración tremenda en Corea y nos recibieron con los brazos abiertos y nos ayudaron muchísimo, nos enseñaron muchísimo. Y sabes, una cosa yo creo decirles que la oración y la pasión por la oración, yo la he visto tan impresionante solamente en 2 lugares, ahí en Corea y en Camino Extremo. Es impresionante la pasión por la oración que hay en Camino Extremo. Así que, hermano, hermana, si usted es un servidor ahí y su servicio en este momento no está activo por la pandemia, estoy hablándole a los hermanos de decanes, a los hermanos de audio, video, a los hermanos de niños, a los hermanos de alabanza, de teatro, etcétera, todos los ministerios y servicios. Si tú quieres pertenecer durante este tiempo de la pandemia a ese ministerio de intercesión, manda ahí un email a oración@caminoextremo.org y estaremos ahí dándote indicaciones para participar en este ministerio. Va a ser algo hermoso, hermanos, y va a haber un avivamiento sin precedentes en el nombre de Jesús, que ya estamos viviendo. Imagínense, ahí en la Santa Cena había 1000 dispositivos, ya no hubo más porque ya no había más espacio, hermanos. Yo sé que algunos quizás se quedaron sin poder ingresar porque más o menos a eso de las 8:29, 8:30 ya estaban las 1000 lugares ocupados. Así que, hermanos, hermanas, hay un avivamiento. En cada uno de esas pantallas veíamos nosotros a nuestros hermanos y hermanas, familias, matrimonios, así que eran mucho más de 1000 personas. Había algunos que estaban orando y los estábamos nosotros viendo con sus hijos, y había 4 o 5 personas. Hermosísimo, hermano, hermosísimo. Y Dios se va a manifestar en nuestras vidas, en la congregación y en México en el nombre de Jesucristo, y vamos a ver su gloria. Y vamos, hermanos, a poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre, te damos gracias porque nos permites pertenecer a esta hermosa familia de la fe que es Camino Extremo. Y cada uno de nosotros somos parte, Señor. Y nos sentimos, Padre, honrados de que tú nos hayas llamado a pertenecer a la Iglesia de Cristo en México y en Camino Extremo. Y te damos gracias, Padre, que se sienta tu presencia, Dios. Y que a través de toda esta oración y este avivamiento muchas más personas puedan creer en ti y puedan, Señor, pasar de las tinieblas, de la maldición del pecado, a la luz admirable, a esa vida abundante y hermosa que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias, Dios. Hoy te pedimos que nos hables al corazón. Hoy te pedimos, Señor, que podamos ver tu bendita gloria, que podamos sentir tu presencia. Espíritu Santo de Dios, rodéame, Señor. Rodéame con tu santidad, con tu abrazo, bendito Padre celestial, en el nombre de Jesús. Háblanos al corazón, estamos dispuestos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y hemos estado hablando acerca de los nombres
de nuestro Dios con los que se le nombra en la Biblia, y estuvimos por 2 semanas hablando de los nombres con los que se nombra a nuestro Padre Celestial, y veíamos nombres tan hermosos como Jehová Jireh, como Jehová Rafa, como Adonai, como El Roí. Y hermano, hermana, si usted no vio esas conferencias o no escuchó esas oraciones, ahí están grabadas, las puedes ver en la aplicación de la oración Todos Unánimes Juntos, se llama Oración CX. Y también las puedes ver en la página de internet. Y ahí puedes estar escuchando y una vez más estudiando esos nombres que nos refiere la Biblia para conocer más a nuestro Padre Celestial. Y después esta semana en la oración Todos Unánimes Juntos empezamos a estudiar esos nombres con los que la Biblia se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y vimos que en el Antiguo Testamento viene la referencia de nuestro Señor Jesucristo como el ángel de Jehová. Y es el que dice la Biblia, acampa alrededor de los que le temen. Impresionante. Vimos también que Jesús quiere decir Salvador, y Él salvará al pueblo de sus pecados, a su pueblo de sus pecados. También vimos que quería decir acerca de nuestro Señor Jesucristo la palabra luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, dijo nuestro Señor Jesucristo. También vimos que se refiere como Emmanuel, Dios con nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a añadir 3 nombres más, como la Biblia se refiere a nuestro Señor Jesucristo. El primero es Mesías, el segundo es Cristo y el tercero es Cordero de Dios. Mesías, Cristo y Cordero de Dios. Así que le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 25. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 25. Y esta es la enseñanza que le da nuestro Señor ahí al lado del pozo a esa mujer samaritana, ¿sí? Y le dice de esa agua viva, y le habla acerca de la adoración. Y bueno, el Señor Jesucristo estaba hablando con esa mujer y la mujer le dijo, dice en el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vamos a ver el primer nombre, Mesías. Mesías es la palabra hebrea con la que se refiere al Salvador, al ungido. Quiere decir ungido de Dios. Mesías quiere decir ungido de Dios. Quiere decir el escogido o el enviado de Dios para salvar. El ungido de Dios. Por eso dice la palabra de Dios hablando del Señor Jesucristo que la unción está sobre Él. Y le ha enviado Dios para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para abrir libertad a los que están oprimidos y a los que están presos en el nombre de Jesucristo, para reedificar lo que estaba destruido. Esa es la unción que está sobre nuestro Señor Jesucristo, por eso se llama el ungido, el Mesías. El Mesías, hermano, era una profecía y una promesa que Dios le había hecho a su pueblo, que enviaría un Mesías, que enviaría un ungido, que enviaría a su Salvador. Y le voy a decir algunos versículos, si lo alcanza usted a buscar y a leer, si no solamente anótelos ahí en su libreta. Y dice Daniel, capítulo 9, versículo 25, cuando está esa profecía acerca del Mesías. Dice, Daniel 9, 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí está que justamente cada una de esas semanas se refiere a 7 años y dice ahí entonces exactamente cuándo iba a venir el Señor Jesucristo a esta tierra. Y sabe una cosa, de esa restauración de Jerusalén por Nehemías en nuestro Señor Jesucristo, justo se cumplieron esas semanas o esos periodos de 7 años que fueron profetizados por Daniel, se cumplieron exactamente el día que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén y que la gente con ramos decía,
aleluya, y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, y ponían esas ramas de palma ante él, caminaba él hacia Jerusalén. Ese día exactamente se cumplieron las 7 semanas y 62 semanas. Ese periodo de tiempo se cumplió justamente en el Señor Jesucristo, en ese día que entró a Jerusalén. Entonces Mesías es la palabra hebrea con la cual se hablaba de esa profecía de que iba a venir el ungido de Dios. Bueno, esa palabra fue traducida en el griego y esa misma palabra Mesías es Cristo. Cristo y Mesías es la misma palabra, solamente en 2 diferentes idiomas, en hebreo y en griego. Mesías, Cristo. Cristo entonces es la palabra griega para Mesías, es la palabra griega que significa lo mismo, el ungido de Dios, el enviado, el escogido para salvar. Y le quiero pedir de favor, ahí está usted en Juan, abra por favor conmigo el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 1, versículo 41. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 41. Y dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿De acuerdo? Entonces la palabra griega para Mesías es Cristo. Y la palabra Cristo viene, hermano, en el Nuevo Testamento más de 400 veces. 400 veces se habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, haciéndole referencia como ese Mesías o ese Cristo. Como Mesías viene más de 60 veces la palabra Mesías en el Nuevo Testamento y más de 400 veces la palabra Cristo. ¿Sabes, hermano, hermana? Dice la palabra de Dios, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esa profecía de que iba a venir el Señor y el Salvador se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Estaba profetizado que iba a nacer en Belén y en Belén nació. Estaba profetizado que iba a nacer de una virgen y de una virgen nació. Lo que en ella había sido concebido fue del Espíritu Santo y por eso el santo ser que nació se llamó también Hijo de Dios. Hermano, hermana, es Emmanuel, Dios que se hizo hombre y que vino en carne y que estuvo entre nosotros con la misión de salvarnos. Por eso Jesús significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la forma como nuestro Señor salvó al pueblo fue a través de entregar su vida, pagando por sus pecados. Tú y yo estábamos destituidos del Padre y de su presencia, y no éramos más hijos de Dios porque le habíamos dado de la espalda por los pecados. Estábamos nosotros, en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero Jesucristo tomó los pecados de la humanidad para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando tú crees en Jesucristo y tú confiesas esas palabras que confesaban ahí los primeros discípulos, como Pedro, que decía, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como Marta, como María, como Lázaro, ellos decían, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa fe, esa confesión con fe es la que trae salvación. Y aquel que confiesa, Señor, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el que vino a esta tierra y que tomó mis pecados y los llevó a la cruz para que hoy yo sea libre y para que hoy yo sea hecho un hijo, una hija de Dios. Es hermoso lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Y si confesamos con fe, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. En ese momento tú y yo, hermanos, a través de esa fe somos salvos y tenemos perdón de nuestros pecados y vida eterna. Cuando tú te arrepientes, dice la palabra, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cuando tú crees en Jesucristo, Jesucristo, qué unión de palabras. Jesús, que quiere decir Salvador, y Cristo, que quiere decir Mesías, el ungido que vino a salvarnos. Cuando tú dices Jesucristo, estás confesando con tu fe, diciendo, Jesús, ese varón que vino a esta tierra,
es el Mesías que estaba profetizado, es Cristo, es el ungido de Dios, es el que llevó mis pecados a la cruz. Y sabes, hermano, hermana, hay una parte en la Biblia muy bonita que nos habla de nuestro Señor Jesucristo y que se refiere del mismo pasaje en el Salmo y en los Hechos. Y se lo quiero leer. Primeramente, si lo puedes buscar bien rápido, y si no, nada más anótalo ahí en tus apuntes y después lo buscas con calma. Salmos capítulo 2, versículo 1 y 2. Salmos capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Fíjese, ¿de acuerdo? Ahí nos está hablando del ungido. Esa es la palabra Mesías. Y si nos vamos a esta misma referencia, pero en el Nuevo Testamento está en Hechos. Vaya usted a Hechos, capítulo 4, versículo 25. Hechos, capítulo 4, versículo 25, y dice que por boca de David su siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. En el Salmo decía contra el ungido, aquí dice contra el Cristo, ¿de acuerdo? Allá decía Jehová y aquí dice el Señor, pero está refiriéndose a la misma persona. Y Jehová, el Señor, el Padre y nuestro Señor Jesucristo, los dos junto al Espíritu Santo son uno. Es la Santa Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno en el nombre de Jesús. Y el último de los nombres que vamos a ver de nuestro Señor Jesucristo, y quiero decirle que hay más, hay otros nombres. Hay un nombre que me encanta, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay otro que es el que es digno. Muchos nombres y características que se refieren a nuestro Señor Jesucristo, pero hay uno que es el Cordero de Dios, y así se llama esta charla: Jesucristo, el Cordero de Dios. Y le voy a pedir por favor que abramos la Biblia en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El Evangelio de Juan, hermanos, es el más espiritual de los 4 evangelios. Es el que más nos habla del Espíritu Santo, es el que más nos habla de nuestro Señor Jesucristo como Dios, y es el que más nos habla también de la vida eterna. Por eso es precioso el Evangelio de Juan, es precioso, es muy espiritual. Es un evangelio que fue escrito por el discípulo amado, aquel que estaba recostado en el pecho de nuestro Señor, aquel que era íntimo de nuestro Señor. Hermano, hermana, así debemos ser usted y yo, esos íntimos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, para que podamos conocer a Dios de esa forma íntima, espiritual, como a ese Padre bueno que sabe dar buenas dádivas a sus hijos, y el Espíritu Santo a quien se lo pide. Y dice Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Y hermano, en el antiguo pacto de la ley se tenía que sacrificar animales sin mancha, puros, para pagar por los pecados. Y entonces venía una persona con un cordero, tenía que ser un cordero sin mancha, y lo traía ante el sacerdote, y entonces ponían su mano sobre el cordero y lo degollaban, hermano, y entregaban y derramaba esa sangre, ¿sí?, de ese cordero, y cuando ponían esa mano era un símbolo de que los pecados que esa persona había cometido se transferían a ese cordero, y ese cordero pagaba con su sangre por esos pecados. Y después ese cordero que estaba siendo ahí inmolado, estaba siendo sacrificado por los pecados. Ese es el antiguo pacto. Pero en Cristo Jesús hay un nuevo pacto en su sangre, y así lo hablábamos en la Santa Cena.
cuando hablábamos de esa copa que simboliza esa sangre que fue derramada por nosotros, y ese es el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, y hacemos esto cada vez que bebemos y tomamos esa santa cena y recordamos la muerte del Señor y la anunciamos, y bebemos ese jugo de la uva que simboliza esa sangre que fue derramada por nuestros pecados, hermano y hermana. ¿Sabes? Ese Cordero de Dios sin mancha es nuestro Señor Jesucristo. Y ya es un nuevo pacto, ya no hay que sacrificar más nosotros corderos para el perdón de nuestros pecados, porque el Señor Jesucristo pagó un sacrificio único y suficiente. Ya no necesitamos más, ahora es a través de la fe y de la gracia, es a través del arrepentimiento y de creer que esa sangre cubrió multitud de pecados. Por eso el Salvador, por eso nuestro Señor Jesucristo, el cual salvará al mundo de sus pecados, a su pueblo, a los que en Él creen, hermano. Y sabes, esa sangre ya fue derramada. ¿Y por qué hay todavía maldición sobre las gentes? Porque tú tienes que creer, tú tienes que confesar para ser salvo. Tú tienes que entregarle la vida al Salvador y al Señor, hacer lo que Él dice. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y todo eso es gracia. No necesitas pagar nada. Simplemente es recibir lo que el Señor Jesucristo ya pagó por ti. Éramos nosotros deudores, pero Él pagó por nosotros y somos libres. Y no importa qué tan horribles y vergonzosos puedan ser nuestros pecados y nuestro pasado, para aquel que cree en el Señor Jesucristo y arrepentido le pide perdón de sus pecados y empieza una nueva vida en Él. Hermano, para él, para ella ya no hay condenación. En el nombre de Jesús somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y eso es porque nuestro Señor murió, pero también resucitó. Y dice, le voy a leer algunos versículos, solo anóteles. Apocalipsis 5, 11 y 12. Apocalipsis 5, 11 y 12 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero que fue inmolado, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que dio su vida por nosotros. Y te tengo una muy buena noticia, hermano y hermana. Jesucristo resucitó. Fue el Cordero de Dios inmolado. En un sacrificio dio su vida por nosotros. Pero fue poderoso en el Señor para volver a tomar su vida y vencer la muerte en el nombre de Jesús. Y si estás ahí en Juan, le voy a leer un último versículo. Juan capítulo 10, versículo 14. Juan capítulo 10, versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermano, hermana, el Señor Jesucristo puso voluntariamente su vida por nosotros y fue poderoso también para volverla a tomar, porque es Dios, y venció a la muerte y resucitó. Y todo aquel que en Él cree, juntamente con Él, en semejanza en nuestro bautismo, somos sepultados y resucitamos por medio de la fe a una vida nueva en Cristo Jesús, donde todo es hecho nuevo. Hay esperanza nueva, donde nuestra mente es renovada en el nombre de Jesucristo, donde muere la carne, hermano, y ahora vivimos en el Espíritu. Esa carne que nos llevaba al pecado, al egoísmo, a la maldad, al odio, se vuelve el Espíritu Santo de Dios nuestra guía, y ahora estamos en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que hizo el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y le debemos nosotros estar tan agradecidos a Dios, porque el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz por nosotros. Es el acto de amor más grande. Nadie jamás había amado así. Quizá alguien daría su vida por alguien bueno, por alguien justo, pero el Señor Jesucristo mostró su amor
en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Hermano, hermana, yo le invito a que ahí cierre usted sus ojos y oremos a nuestro Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Y yo creo, Señor, Jesucristo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y yo lo creo, Señor, yo lo creo. Y yo creo que eres el Cordero de Dios que puso su vida por mí en la cruz. Y se derramó tu sangre, Señor, pagando por mis pecados, para que todo aquel que en ti crea tenga ahora vida eterna, Señor. Y si con arrepentimiento yo confieso a mi Señor Jesucristo y mis pecados delante de ti, Señor, y te digo, Señor, yo creo que tú pagaste por esos pecados y hago mío ese sacrificio. Y hoy te acepto, Señor, como mi Señor y como mi Salvador. En ese momento mi vida es nueva, Señor. Y si usted no ha hecho esta oración, hágala ahora y dígale, Señor, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y yo creo que tú eres el Cristo, Jesús, el Salvador. Yo creo que pagaste por mis pecados en la cruz, derramando tu sangre. Y que hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo puedo nacer de nuevo por la fe y dejar el viejo hombre egoísta y lleno de maldición y de pecado, juntamente, Señor, clavado en esa cruz contigo. Ese viejo hombre se queda ahí sepultado y yo resucito a una nueva vida en el nombre de Jesucristo, una vida, Señor, distinta, llena de la bendición y de la luz de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, hermanas. ¿Sabe una cosa? Si usted hizo esta oración por la primera vez, si quiere entrar a una célula y quiere pertenecer a la congregación cristiana de Camino Extremo, vaya ahí a la página caminoextremo.org y donde dice inscríbete, pon tus datos en inscríbete a una célula. Y un hermano, una hermana de consolidación te va a llamar y te va a dar los pasos a seguir. Y sé bienvenido a la congregación de Camino Extremo. Dios te bendiga. Y hermanos, les damos muchas gracias a Dios por sus vidas. Oramos por la salud de sus familiares. Oramos en el nombre de Jesús por la bendición económica sobre tus vidas, por la unidad familiar y matrimonial, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que sobre cada uno de nosotros sea vista su gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.